Si ejerce un ministerio, sea como por el todo recibida de Dios, para que en todas las cosas sea Dios honrado por Jesucristo, Señor. El Evangelio tomó el evangelista San Juan y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que del Padre procede, y Él dará testimonio de mí, y vosotros también le daréis, porque estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, y llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios, y obrarán así por no conocerme al Padre ni a mí. Os digo esto para que cuando venga la hora os acordéis de que ya os lo tenía anunciado. La oración colecta de la misa de hoy dice lo siguiente: oh Dios omnipotente y sempiterno, haz que esté siempre nuestra voluntad sometida a la tuya, y que sirvamos a tu majestad con un corazón sincero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos en el domingo entonces antes de Pentecostés. El próximo domingo, Dios mediante, es la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen María, los santos apóstoles, la fundación oficial de la Iglesia, digamos así. Ya queda consumada la obra de la Santísima Trinidad, en la creación del Padre, la creación del Hijo y la santificación de la Iglesia por el Espíritu Santo, pero en este domingo nos sigue preparando la Iglesia a que acomodemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque realmente el que recibe las gracias, el bautizado, que pueda recibir la gracia del Espíritu Santo, es aquel que tiene primero la fe verdadera, un conocimiento del Dios verdadero, no del Dios falso. Por eso en el Evangelio de hoy nuestro Señor va avisándole a los apóstoles lo que nos va a tocar a todos después, a lo que vamos a ser miembros de su cuerpo místico, que es la Iglesia Católica. Él dice: no se escandalicen, ya se los estoy advirtiendo, va a llegar un momento en que los van a entregar a la sinagoga, dice nuestro Señor. Los van a entregar al poder público, al poder civil, al falso poder religioso, y van hasta darle muerte pensando que hacen un inocente a vos. Los van a perseguir. Dice nuestro Señor, como me persiguieron a mí, los van a odiar como me odiaron a mí. Fíjense las palabras ya terminantes y tajantes, no hay lugar a dudas. La misma suerte de Cristo nuestro Señor en esta tierra van a pasar quizás muchos de sus discípulos. En los primeros siglos, yo siempre les digo, hubieron 17 millones de mártires. Mártir quiere decir testigo, el que da testimonio. Es una palabra de origen griego que quiere decir eso. Soy testigo, doy testimonio de algo o de alguien, en este caso de Dios nuestro Señor. Y el martirio, que así como una gracia especial, solo se da en la Iglesia Católica. Pueden haber algunas almas que se inmolen, digamos así, por sus ideales. A veces un monje budista se prende fuego. A veces el otro se entrega a la muerte, pero son hechos aislados. No hay ninguna causa civil, ninguna causa política, ni ninguna otra causa de una falsa religión que haya dado realmente un martirio en masa, digamos así. Porque eso solo será la verdad, la convicción del Espíritu Santo de que está en la verdad, por la cual hay que morir por una verdad que nos va a dar una vida eterna, no una vida terrena. El que se inmola por una causa política sabe que muere por una cosa transitoria. El mártir sabe que da su vida no ni siquiera porque va a llegar al cielo directamente, va a ganar el cielo. Lo hace por Dios. Lo hace porque hay un Dios que le promete una vida eterna, que además lo va a proteger y que merece ser servido hasta dar incluso la vida si fuera necesario. Cuando uno habla del martirio y estudia o lee las actas de los mártires, lo que sufrían los mártires realmente. Primero todos los apóstoles, todos murieron mártires. Ya decía, creo, hace un tiempo, San Andrés fue crucificado cabeza en forma de X, San Pedro fue crucificado cabeza abajo, San Pablo fue decapitado, etc. Y así todos fueron pasando el martirio, unos despellejados, otros murieron a la espada, otros los tiraron como el apóstol Santiago, que lo tiran del pináculo del templo y queda todo quebrado, pero como queda vivo lo lapidan y lo cubren de piedras. Imagínense, no crean que lo sufrían. Y después ellos que fueron testigos de Cristo, porque ellos sí, como decía San Juan, tocaron con sus manos al verbo de la vida. Ellos vieron a Jesucristo, lo seguían por todos lados, fueron los elegidos, los dos elegidos, Judas Iscariote que traiciona. Es incomprensible que es el ser humano. A veces uno piensa el corazón del hombre que inclinaba al mal quedó después del pecado, que Judas Iscariote, por ejemplo, habiendo sido elegido de Dios nuestro Señor.
directamente por él. Y Dios sabía, nuestro Señor sabía que lo iba a traicionar. Y sin embargo, bueno, hasta aún en él no se cerraba la posibilidad de una conversión. Para eso muestra la misericordia de Dios nuestro Señor para las almas. Aún tenía esperanzas en Judas Iscariote, aunque él sabía lo que iba a pasar. Y sin embargo, agota la gracia. Judas Iscariote lo vio hacer milagros, multiplicar los panes, resucitar los muertos, darle la vista a los ciegos, darle el oído a los sordos, alimentar a 15.000 personas, le digo, con 5 panes y 2 peces. Y aún así traicionó por un bien material, por un poco de dinero, por 30 monedas de plata. Está escrito en las Sagradas Escrituras. Hay historiadores, incluso Flavio Josefo también cuenta la traición de Cristo nuestro Señor por uno de sus discípulos, por uno de sus apóstoles. Es un hecho histórico comprobado, no es una historia, una parábola o algún cuentito que nos contaban, son hechos históricos. Entonces así también nosotros tenemos que seguir por el camino de los mártires, no por el camino de la traición. Y para eso implica un amor profundo. Por eso dice San Pedro en la epístola de hoy, tener una caridad, un amor a Dios sobre todas las cosas y un amor al prójimo, que además cubre multitud de pecados. El alma caritativa no alcanza a ver los defectos del prójimo. Y si ve defectos, como que se conduele, se compadece, para que los corrijan. Y así tiene que ser la vida de un buen cristiano. Por ejemplo, cuentan de la vida en las actas de los mártires de Santa Felicidad y Santa Perpetua. Santa Felicidad era una mujer casada, que tenía un hijo, y su esposo también terminó convirtiéndose cuando ella la martirizan. Pues bueno, en el momento del martirio, adelante de su esposo y adelante de su hijo, lo empiezan a martirizar. Y el hijo que todavía no estaba convertido y el esposo que no estaba convertido le pedían que apostate. Y adelante de ellos la estaban martirizando. Y sin embargo, gracias a ese martirio, su esposo y su hijo se convierten. Los dolores que sufrían los mártires también, el primero es ser cristiano en esa época, que nos va a ir tocando a nosotros cuando estemos llegando más un poco al fin. El ser un cristiano en esa época era ser la peste de las pestes, era ser el padre de la sociedad, era ser la lacra de la sociedad. Todo lo que pasaba en el imperio era culpa de los cristianos porque adoraban a un Dios X. Porque llevaban vida buena, claro, el paganismo, que era bestial, se horrorizaba de lo que era la vida cristiana, lo que pasa en el mundo moderno. Hijos míos, cuando uno les habla de Dios o quieren ser buenos, tienen que luchar contra una horda de corruptos, de paganos, de infames, de gente que no importa, que no tiene criterios, ni principios, ni valores, de nada. Pues ese es el mundo que hemos adquirido por haber abandonado a Dios durante tantos siglos, porque los enemigos se metieron para atacar la verdadera iglesia de Cristo. Y bueno, el buen católico quedó en camino. San Pío X decía una cosa muy importante y verdadera. Estamos viviendo lo que vivimos no por la maldad de los malos, los malos siempre fueron malos, sino por el poco amor de los buenos, digamos así, por no defenderlo de uno. Por eso se permitió que llegara hasta este punto. Cuando ustedes saben, en el Concilio Vaticano II, cuando se daba el cambio del rito de la Iglesia, bueno, primero los conservadores eran minoría, 2.800 obispos subieron en el Concilio Vaticano, que no fue un verdadero concilio, pero bueno, así para que se lo conoce. 2.800 obispos, eran minoría los conservadores. Fíjense cómo ya estaba el liberalismo metido dentro de la Iglesia. 300, no alcanzaron a 400 los obispos que querían conservar la tradición y la fe, no cambiar la iglesia. Todos los demás venían ya con ideas. ¿Y cuántos masones no había entre ellos? Más de lo que se sabía. El cardenal Vega, el cardenal Cicognani, Roncalli, Pablo VI, Montini. Masones ya declarados y conocidos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no olvidarnos de la fe que estamos viviendo y la fe que vamos a tener que defender incluso con nuestra vida. Yo les contaba el año pasado, me parece, de Santa Sinforosa y sus hijos, sus 7 hijos mártires. Se los fueron matando delante de ella para que ella apostatara. Y el último, cuando le llega al más chiquitito, que le dice, mamá, tengo sed. Y ella le dice, espera, aguanta un poco que ya vas a estar tomando de las fuentes de agua viva. Ella va a estar en el cielo. Imagínense una madre que le estén destruyendo a sus hijos, destazándolos, desmembrándolos por la vida eterna. Y ninguno de los niños apostató, todos se fueron al cielo viviendo, porque sabían que era más importante la vida eterna que la vida terrena.
Porque sabían en su corazón por la gracia del Espíritu Santo, ya en esas almas, en esos primeros cristianos, sabían que valía más eso que vivir bien en esta tierra y terminar en el infierno. Si Dios nos pide llegar a tanto, tenemos que ser testimonio de Cristo, porque desde el principio estamos con Él, desde el bautismo. Desde el bautismo, el cristiano, el católico, se convierte en un templo del Espíritu Santo. La gracia de Dios tiene que vivir en Él como en su casa. Por eso cuidarla. La gracia santificante que se nos da por el perdón de nuestros pecados y que se aumenta por la Santa Comunión, por la oración, tenemos que cuidarla. Tenemos que evitar ocasiones de pecado, tenemos que corregir nuestros defectos, tenemos que cambiar nuestras actitudes negativas, tenemos que hacer un trabajo espiritual. Tenemos que trabajar con este cuerpo y esta alma que Dios nos ha traído acá a la tierra para poder llegar al cielo. Porque en definitiva, dice San Pedro, hoy sed prudentes. Y esa es la verdad. La prudencia es la virtud, dice Santo Tomás de Aquino, que va ordenando conforme a la razón nuestras acciones para un fin. El hombre que se propone un fin es prudente. Bueno, yo quiero, no sé, adquirir una fortuna. Bueno, es prudente que me meta en esta deuda o que haga esto. La prudencia natural es esa. La prudencia sobrenatural es buscar los medios aptos para llegar al fin, que es Dios. Es lo que nos dice San Ignacio en el Principio y Fundamento. Como el hombre fue creado para conocer, amar, servir a Dios y así salvar su alma. Así salvar su alma. De manera que tiene que usar de todas las cosas que Dios le puso para que lo conduzcan a ese fin. Esa es la verdadera prudencia. Esa es la prudencia que tenemos que tener los católicos. Tendría que tener a todo el mundo, pero el pagano, el hombre animal, ¿qué sabe de las cosas de Dios? Dice San Pablo. El hombre animal, ¿qué sabe de las cosas de Dios? Pero bueno, uno no puede alegar ignorancia. Nosotros sí sabemos de las cosas de Dios. Entonces tenemos que ir buscando esas obras para llegar al fin. Para llegar al cielo, Dios mío. En definitiva es eso. Cuando uno, en las materias predicables de los sacerdotes, en la iglesia siempre dice que tiene que terminar el sacerdote llevando a las almas al cielo, es decir, haciéndole recordar que su fin no es vivir en esta tierra porque todos nos vamos a morir. Y que es a través de nuestras buenas obras, en estado de gracia, alcanzar la salvación. Y si tenemos la desgracia de caer en pecado porque fuimos imprudentes, porque nos pusimos en una ocasión de pecado, porque no respetamos las leyes de Dios, porque no seguimos los gritos de nuestra conciencia que nos dicen no hagas eso, no vayas por ahí. Eso es dar testimonio de Cristo. A lo mejor nosotros, Dios no nos va a pedir, quizás nos vamos a morir antes de un tiempo duro de persecución y Dios no nos va a pedir un martillo de sangre, pero tenemos el martillo, como decía un santo redentorista, tenemos el martillo a fuego lento de toda una vida. El cumplimiento de la ley de Dios cada día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a veces es un martirio. El luchar contra las tentaciones, el tener que soportar con caridad los defectos del prójimo, el batallar con nuestras propias tentaciones y nuestras propias miserias, y eso hasta que Dios quiera. Eso también a veces es un martirio. Y aún ahí damos testimonio de Cristo, en la paciencia, en la caridad, en la humildad, y esas virtudes las va dirigiendo la prudencia. Una de las más importantes, por eso la prudencia se le llama gosnero, bisagra, porque gira las virtudes naturales alrededor de ella. La justicia, la fortaleza, la templanza, giran alrededor de la prudencia. ¿Por qué? Porque realmente la fortaleza, por ejemplo, el temerario es el que no mide el peligro y se echa. El cobarde es el que, ante el peligro que tiene que afrontar, no lo afronta. Y en el medio está la verdadera prudencia, que es la valentía. Sabiendo que puede irme mal, yo sé que en este peligro me tengo que exponer. ¿Entiende? Entonces esa virtud tiene que regir nuestra vida. Y sobre todo la vida moral. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto me va a ayudar, voy a cometer una falta, voy a ofender a Dios, ¿cómo tengo que hacer? Por eso en la vida hay que ser pensantes también y con un corazón amoroso de Dios dar testimonio de Cristo en esas obras de todos los días. Les digo, en ese martillo a fuego lento de toda una vida, como decía el padre Coli, un santo redentorista que tiene unas obras espirituales hermosas escritas. Decía, un martillo a alfilerazos
No es un martirio donde me cortan la cabeza con una espada, donde me van a bañar con plomo derretido, como hacían con los mártires. Era monstruoso la maldad del demonio inspiraba a esos paganos contra las almas de Cristo. Como no pudo con Jesucristo, voy a poder, tampoco pudo con los mártires. Dios daba una gracia inmensa en el martirio. En la mayoría de ellos, dice las actas de los mártires, no sufrían dolor. Sentían todo el amor de Dios, esa calidad de Dios que lo iban a ver pronto, que realmente Dios como que los anestesiaba, les daba la gracia de no sentir dolor. Por eso también, pero después de que ellos aceptaban el martirio, una vez que uno aceptaba la gracia de la muerte por Dios, Dios decía, bueno, fuiste fiel hasta el final, ahora te voy a dar esta gracia. Hijo mío, Dios no abandona nunca, jamás. Y en la medida de donde abunda la tentación, sobreabunda la gracia. Cuando uno peca porque quiere. Porque después de esa lucha de la conciencia, donde viene el demonio, donde vienen las pasiones, donde las sugestiones del mundo, los malos ejemplos, los escándalos, me van haciendo cometer un acto malo, ahí está la decisión personal. El consentimiento pleno es una condición libre. Nadie me obligó. Y Dios no abandona nunca. Dios siempre es abandonado. Y aún en las pruebas más grandes, Dios ahí está si yo lo invoco. Dios ahí va a estar, dándome la fortaleza necesaria para poder pasar esa prueba. Esa es la obra del Espíritu Santo que va a comenzar cuando venga el Pentecostés. Pidámosle a la Santísima Virgen María realmente que nos haga ser prudentes sobrenaturalmente, cumplir la voluntad y no la nuestra, ser fuertes y valientes, no ser cobardes ni ser temerarios. Entonces, llevar la vida de fe aún en nuestras obras, aunque nadie nos vea, porque Dios nos ve siempre. Y el compromiso es con Dios, no es con los hombres. Y Dios me ve. Él es el ojo que todo lo ve, enseña el catecismo. Él le decía, había un ejemplo de un santo monje del desierto, que una mujer de mala vida siempre lo tentaba cuando iban a vender sus cosas al foro, a la plaza pública, al mercado, siempre lo quería llevar a un pecado, a que pecara con ella. Y el monje le dice, bueno, está bien, voy a pecar contigo en medio de la plaza a las 12 del mediodía, cuando el sol esté en pleno. Y la mujer, claro, ¿cómo va a ser organizada? ¿Cómo va a ser eso? Con la vergüenza que tenía. Y él le dice, tiene un lugar donde Dios no nos vea, y ahí te encuentro. Claro, Dios nos ve en todas partes. Esa fue la respuesta que le dio el monje, y la mujer salió toda avergonzada y humillada. ¿Por qué? Porque Dios nos ve. Ese es realmente, aún en nuestras alegrías, en nuestros pecados, Dios está presente. Entonces pidámosle a la Santísima Virgen María que nos enseñe, nos permite a dar testimonio de Cristo, a dar testimonio, a no avergonzarnos de Dios. Si tú me niegas ante los hombres, dice nuestro Señor, yo te voy a negar delante de mi Padre. Y cuando vengas y golpees la puerta de tu juicio y le digas, Señor, 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 abre, no, porque a la hora de la hora uno va y toca, Dios mío, Señor, Señor. La respuesta que vas a escuchar, no te conozco, dice vos, no te conozco. No sé quién eres, porque tú me negaste. Pidámosle a la Santísima Virgen, entonces, que nos dé una fortaleza y una vida de fe y amar la fe, porque además la gracia de la fe, la virtud de la fe, que lleva con ella la caridad y la esperanza. Son la razón de vivir, tendría que ser de todo hombre, pero más del cristiano, del católico, y en estos tiempos. Es la razón de vivir, la esperanza de saber que Dios ahí está y nos propone toda una eternidad con Él, por sufrir un poquitito de dolor, de persecución, de angustias aquí en la tierra, privaciones, eso es todo pasajero. Porque además no sabemos cuánto vamos a vivir, si vamos a terminar, si vamos a llegar a la noche. Que Nuestra Señora nos cubra con su manto y nos llene de esa fortaleza cristiana que hace de las almas débiles, porque los mártires eran hombres débiles, tenían miedo, claro que tenían miedo, se escondían. Vivían en las catacumbas, la ansiedad. Por ejemplo, San Pancracio tenía 16 años, estaba en la escuela pública, y cuando el pedagogo, el maestro, empezó a hablar mal de Jesucristo y la religión de los cristianos, él no manifestaba ser cristiano. Entonces ahí defendió a Jesucristo
Cristo y se dieron cuenta que era cristiano. Lo martirizaron, lo agarraron ahí y lo martirizaron. San Venancio, 15 años, como era un niño y no desconfiaban de él, era cristiano, le daban el santo viático, él llevaba la comunión a los presos escondidos. A los presos que iban a ser martirizados, a los cristianos presos les llevaba la Santa Comunión. Y hasta que se dieron cuenta que llevaban en el pecho. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Nada les decía San Venancio. Y hasta se dejó de lapidar, lo cubrieron a las pedradas. Pero él murió con el Santísimo en su pecho. Ese es el amor y esa fortaleza. ¿De dónde sale? De los hombres si tenemos miedo. Si nos duele una pestaña y ya pensamos que nos vamos a morir. Esa fortaleza realmente la da Dios, la da el Espíritu Santo en ese momento. Pues esa es la fortaleza que Dios nos va a ir dando si nosotros somos fieles a la gracia de todos los días. A esos pequeños martirios a fuego lento. Que Nuestra Señora haga de nosotros almas santas y fuertes y preparadas para todo, por lo pronto para vivir cristianamente el día que Dios me da. Para que así, llevando la cruz de cada día con entereza, sin quejarme, sin murmurar, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.